Hay decisiones en la vida que no se toman con la cabeza ni con el corazón, se toman con las tripas, con esa parte de ti que grita cuando todo lo demás se calla. Hay decisiones que te convierten en traidora para algunos y en heroína para otros. Y hay decisiones que, aunque te cuesten todo lo que conoces, son la única forma de salvar lo único que realmente importa, tu alma y la de los que amas. Esta es la historia de una mujer que eligió el camino más difícil, no porque fuera valiente, sino porque no le quedaba otra opción si quería vivir consigo misma. Digna nació en un pueblo pequeño de Honduras, donde las calles no tenían nombre oficial, pero todos sabían exactamente dónde vivía cada familia. Era un lugar donde el calor pegaba desde las 6 de la mañana y no daba tregua hasta entrada la noche, donde las casas eran de bloques sin terminar y los techos de lámina convertían cada hogar en un horno durante el día. Digna creció viendo a su madre lavar ropa ajena en un lavadero de cemento que se agrietaba más cada año, viendo a su padre salir antes del amanecer y regresar cuando ya todos dormían, con las manos sucias de tierra y el cuerpo encorvado por el cansancio. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre las decisiones difíciles que a veces debemos tomar, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México, Honduras o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir historias de mujeres que tuvieron el valor de elegir diferente. Desde niña, Digna aprendió que en su familia existían secretos que no se mencionaban en voz alta. Aprendió que había conversaciones que se detenían cuando ella entraba a la sala, que había visitas nocturnas de hombres que nunca daban su nombre completo, que había dinero que aparecía de la nada cuando durante meses habían comido frijoles y tortillas sin nada más. No entendía exactamente qué pasaba, pero sabía que algo en su familia era diferente a las otras familias del barrio. Había una tensión constante, una sensación de que en cualquier momento todo podía explotar. A los 14 años, Digna conoció a un hombre 9 años mayor que ella. Se llamaba Arnulfo y pertenecía a la familia Valle, una familia que en esa región de Honduras significaba respeto, miedo y poder en partes iguales. Arnulfo no era como los muchachos del pueblo. Tenía camioneta nueva, ropa que olía a perfume caro y hablaba con una seguridad que a ella, acostumbrada a la inseguridad constante de la pobreza, le pareció fascinante. Él le prometió sacarla de esa casa de lámina caliente. Le prometió que nunca más tendría que ver a su madre romperse la espalda lavando ropa. Le prometió una vida donde no faltara nada. Lo que Arnulfo no le dijo, y lo que Digna todavía no entendía completamente, era que esas promesas venían con un precio invisible. A los 16 años, Digna ya estaba casada y embarazada de su primer hijo. Vivía en una casa mucho más grande que la de su infancia, con aire acondicionado y muebles nuevos, pero también vivía en una jaula invisible hecha de secretos, de lealtades que no podías cuestionar, de reglas que si rompías te costaban la vida. Porque la familia Valle no era una familia común. Era una organización que movía mercancía ilegal a través de fronteras, que tenía contactos en varios países, que resolvía problemas con violencia cuando las palabras no bastaban. Durante años, Digna vivió en una contradicción permanente. Por un lado, tenía todo lo material que nunca tuvo de niña: comida abundante, ropa nueva para sus hijos, escuelas privadas, médicos cuando se enfermaban. Por otro lado, vivía con el terror constante de que en cualquier momento pudieran matar a su esposo, de que la policía pudiera entrar a su casa, de que sus propios hijos preguntaran cosas que ella no sabía cómo responder sin mentir. Veía cómo su esposo salía por días sin explicar a dónde iba.
Veía cómo llegaban maletas que nadie podía tocar, veía cómo ciertos nombres no se podían pronunciar en voz alta dentro de la casa. Pero lo que más le dolía no era el peligro ni los secretos, era ver cómo sus propios hijos empezaban a absorber esa realidad como si fuera normal. Su hijo mayor, a los 12 años, ya hablaba con el mismo tono de superioridad que usaban los hombres de la familia Valle. Miraba con desprecio a los niños más pobres. Ya repetía frases que Digna reconocía en boca de su esposo y sus cuñados. Nosotros no somos como ellos. Nuestra familia es poderosa. Nadie se mete con los Valle. Y cada vez que escuchaba esas palabras saliendo de la boca de su niño, algo dentro de ella se rompía un poco más. El punto de quiebre llegó una noche que Digna no olvida, aunque hayan pasado años. Su hijo menor, de apenas 7 años, entró corriendo a la cocina gritando emocionado que había visto paquetes grandes envueltos en el garaje y preguntaba si eran regalos de Navidad. Digna sintió que el piso se abría bajo sus pies. Abrazó a su hijo, le dijo que no eran regalos, que nunca, nunca más entrara al garaje solo. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Digna lloró en silencio en el baño. No lloró por ella. Lloró porque supo, con una claridad que dolía físicamente, que si no hacía algo, sus hijos crecerían creyendo que esa vida era la única posible, que terminarían repitiendo el mismo ciclo, que algún día sus propios nietos estarían jugando cerca de paquetes envueltos, sin entender el peligro. Fue entonces cuando Digna empezó a preguntarse algo que nunca antes se había atrevido a pensar. ¿Y si existe otra forma de vivir? No lo preguntaba con esperanza, sino con desesperación. Porque en su mundo, salir de la familia Valle no era una opción. Nadie salía. Los que intentaban irse terminaban muertos o peor. La lealtad familiar no era un valor, era una cadena. Y romper esa cadena significaba convertirte en enemiga de las únicas personas que conocías, en traidora de tu propia sangre. Durante meses, Digna vivió con esa pregunta clavada en el pecho. Observaba todo con nuevos ojos. Veía cómo las esposas de otros hombres de la organización vivían exactamente igual que ella, con miedo disfrazado de comodidad, con silencio comprado con joyas, con hijos que crecían pensando que el poder se construye desde la ilegalidad. Ninguna de esas mujeres era feliz. Todas tenían la misma mirada, cansada, resignada, atrapada. Y Digna no quería esa mirada para ella ni para sus hijas. Lo que mucha gente no entiende es que dejar una vida así no es como dejar un trabajo o terminar una relación normal. Es como arrancar las raíces de un árbol que ha estado creciendo en tierra envenenada durante años. Duele, sangra, y no estás segura de que sobrevivas al proceso, pero Digna llegó a un punto donde supo que tenía 2 opciones. Podía seguir viviendo en esa contradicción hasta que la destruyera por dentro, o podía hacer algo tan aterrador que ni siquiera sabía si funcionaría. Si conoces a alguien que está atrapado en un ciclo familiar tóxico y necesita escuchar que es posible salir, comparte esta historia. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse ante destinos que parecen inevitables. La decisión no llegó de golpe. Fue construyéndose lentamente, como cuando las gotas de lluvia van formando charcos hasta que terminas inundado. Un día, Digna escuchó por casualidad una conversación entre su esposo y su cuñado. Hablaban de expandir operaciones, de involucrar gente nueva, y uno de ellos mencionó el nombre de su hijo mayor. Dijeron que ya tenía edad para aprender el negocio de verdad. Digna sintió que se le helaba la sangre. Esa misma noche, mientras todos dormían, se sentó en la oscuridad de la sala y tomó la decisión más difícil de su vida. Iba a romper el ciclo, costara lo que costara. Pero
¿Cómo sales de algo así? No podía simplemente tomar a sus hijos y huir. La familia Valle tenía contactos en todo el país y más allá. La encontrarían, y las consecuencias serían peores que quedarse. Entonces Digna hizo algo que en su mundo equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Buscó ayuda de las autoridades, no de las autoridades locales, que muchas veces estaban compradas. Buscó contacto con agentes internacionales que llevaban años investigando a la organización. Les ofreció algo que nadie más podía darles: información desde adentro, nombres, rutas, detalles que solo alguien que vivía en el corazón de la familia podía conocer. No lo hizo por heroísmo, no lo hizo por justicia en sentido abstracto, lo hizo porque era la única forma de proteger a sus hijos. Si colaboraba, si ayudaba a desmantelar la organización, habría protección para ella y sus hijos. Podrían empezar de nuevo en otro lugar, con nuevas identidades. Sus hijos podrían ir a escuelas normales, tener amigos normales, crecer sin ese peso asfixiante de los secretos y el peligro constante. Esa era la única salida que Digna veía. Y aunque sabía que muchos la llamarían traidora, ella prefería ser traidora a su familia que traidora a sus hijos. Durante meses, Digna vivió una doble vida. Por fuera, seguía siendo la esposa obediente, la madre dedicada, la cuñada que nunca preguntaba de más. Por dentro, estaba documentando todo, memorizando conversaciones, anotando fechas y nombres en lugares secretos, pasando información en reuniones clandestinas con agentes que le prometían protección, pero que también le dejaban claro que si algo salía mal, no podrían salvarla a tiempo. Vivía con el terror constante de que alguien sospechara, de que su esposo notara que ella lo miraba diferente, de que sus hijos dijeran algo sin querer que la delatara. La noche en que finalmente ejecutaron los operativos, Digna estaba con sus hijos en una ubicación segura que los agentes habían preparado. Desde lejos, supo que estaban arrestando a su esposo, a sus cuñados, a docenas de personas que ella había conocido toda su vida adulta. Supo que en ese momento dejaba de ser Digna para convertirse en alguien más, en un nombre nuevo, en un lugar nuevo donde nadie conociera su historia. Cuando les explicó a sus hijos, con palabras cuidadosas, adecuadas para sus edades, que su vida iba a cambiar completamente, el mayor le preguntó por qué. Y Digna, con lágrimas corriendo por las mejillas, le dijo algo que nunca olvidaría. Porque a veces amar a tu familia significa salvarlos de tu familia. Los primeros meses en el nuevo lugar fueron los más difíciles de la vida de Digna. Vivían en un apartamento pequeño, nada parecido a la casa grande que habían dejado atrás. No tenían aire acondicionado, no tenían auto nuevo, no tenían la ropa de marca a la que estaban acostumbrados, pero había algo que sí tenían y que Digna no había sentido en años: paz. No había hombres armados vigilando la casa, no había conversaciones en código, no había paquetes misteriosos en el garaje, y poco a poco Digna empezó a ver cómo esa paz transformaba a sus hijos. Su hijo mayor, que había empezado a hablar y actuar como los hombres de la familia Valle, poco a poco fue volviéndose diferente. En la nueva escuela hizo amigos que no venían de familias criminales. Descubrió que le gustaba el fútbol, que era bueno en matemáticas, que podía ser respetado por sus logros y no por el apellido que llevaba. Al principio extrañaba la vida fácil, las cosas materiales. Pero con el tiempo entendió algo que Digna le repetía como un mantra: no es vida fácil si te cuesta tu libertad y tu conciencia. Digna tuvo que aprender a vivir de nuevo. Consiguió trabajo limpiando oficinas por las noches, después trabajó en un supermercado, después en una tienda de ropa. Nada glamoroso, nada que le diera el estatus que había tenido antes. Pero cada peso que ganaba era limpio.
Cada noche dormía sin miedo de que la policía entrara a su casa o de que enemigos de su esposo vinieran a cobrar venganza. Y eso, descubrió, no tenía precio. Lo más difícil no fue la pobreza ni el trabajo duro. Lo más difícil fue la culpa. Porque aunque Digna sabía racionalmente que había hecho lo correcto, emocionalmente cargaba con el peso de haber traicionado a su esposo, a sus cuñados, a personas que aunque eran criminales, también eran padres, hermanos, hijos de alguien. Hubo noches en que lloraba pensando en su suegra, una mujer mayor que ahora visitaba a sus hijos en prisión. Hubo días en que se preguntaba si había otras formas de romper el ciclo sin destruir tantas vidas. Pero entonces miraba a sus propios hijos yendo a la escuela sin miedo, riendo sin cargar secretos, y sabía que no había tenido opción. 5 años después de dejar todo atrás, Digna estaba en la graduación de su hijo mayor de la preparatoria. Era una escuela pública modesta, nada comparado con las escuelas privadas caras de antes. Pero cuando su hijo subió al estrado a recibir su diploma y lo vio sonreír con orgullo genuino por algo que él había logrado con su propio esfuerzo, Digna lloró. No lloró de tristeza, lloró porque supo que lo había logrado, había roto el ciclo. Su hijo no iba a terminar en prisión como su padre. No iba a vivir mirando por encima del hombro toda la vida. No iba a criar hijos en medio de secretos peligrosos. El ciclo había terminado. Lo que Digna aprendió en ese proceso es algo que muy pocas personas entienden hasta que lo viven. Que a veces el amor más valiente no es el que se queda, sino el que se va. Que a veces proteger a tu familia significa alejarte de tu familia. Que a veces la lealtad verdadera no es hacia las personas que comparten tu sangre, sino hacia los valores que quieres transmitir a la siguiente generación. Y que puedes vivir con la etiqueta de traidora, si eso significa que tus hijos vivan libres. Hoy, Digna ya no es Digna, tiene otro nombre, otra historia oficial. Sus hijos han crecido sabiendo la verdad de su origen, pero también sabiendo que tienen la oportunidad de escribir un futuro diferente. Su hija mayor estudia Derecho porque quiere ayudar a personas que están atrapadas como estuvimos nosotros. Su hijo trabaja y estudia al mismo tiempo, y aunque a veces extraña las comodidades materiales de antes, le dice a su mamá: «Prefiero ser pobre y libre que rico y prisionero». La historia de esta mujer no aparece en titulares. No hay películas sobre ella, ni corridos que cuenten su valentía. Para muchas personas de su pasado, ella es simplemente la traidora que destruyó a su familia. Pero para sus hijos, para las generaciones que vendrán después, ella es la mujer que tuvo el valor de decir: «Esto termina conmigo». La mujer que eligió la pobreza honesta sobre la riqueza manchada. La mujer que prefirió ser odiada por algunos que vivir odiándose a sí misma. Su historia nos enseña algo profundo sobre las decisiones difíciles que a veces enfrentamos en la vida. No todas las cadenas son visibles. No todas las prisiones tienen rejas de metal. Algunas prisiones están hechas de lealtades heredadas, de miedo disfrazado de amor, de comodidades que se pagan con la conciencia. Y romper esas cadenas invisibles requiere un tipo de valentía que no se ve en las películas. La valentía de quedarte sola, de ser juzgada, de empezar desde cero cuando ya no eres joven, de trabajar el doble por la mitad, de ver a tus hijos pasar necesidades sabiendo que es temporal mientras construyes algo sólido. Lo que esta mujer hizo no fue fácil, no fue perfecto. Dejó heridas que tal vez nunca sanen completamente, pero fue necesario, porque hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre dos caminos y ambos duelen. Puedes quedarte en el camino conocido, el camino donde al menos sabes qué esperar aunque sea malo,
o puedes tomar el camino desconocido, el camino donde no sabes si vas a sobrevivir, pero al menos tienes la oportunidad de vivir de verdad. Ella eligió el segundo camino, y al hacerlo, no solo se salvó a sí misma, salvó a sus hijos y a los hijos de sus hijos de repetir un destino que parecía inevitable. Porque al final, la verdadera superación no siempre se trata de subir una montaña o vencer un enemigo externo. A veces, la superación más difícil es vencer la versión de ti mismo, que está demasiado asustada para cambiar. Es vencer las voces internas que te dicen, no puedes, es demasiado tarde, no hay otra opción. Es vencer el peso de las expectativas familiares, de las lealtades heredadas, de los destinos que otros escribieron para ti antes de que nacieras. Y cuando logras vencer eso, cuando logras decir, yo elijo diferente, aunque todo el mundo te llame loca o traidora, ahí es cuando realmente empiezas a vivir. Esta mujer que una vez fue digna y ahora es alguien más, nos recuerda que nunca es tarde para elegir quién quieres ser. Que no importa en qué familia naciste, o con quién te casaste, o qué decisiones tomaste en el pasado cuando no sabías lo que sabes ahora. Lo único que importa es, ¿qué vas a elegir hoy? ¿Vas a repetir el ciclo o vas a romperlo? ¿Vas a vivir con miedo o con libertad? ¿Vas a ser prisionera de tu historia o autora de tu futuro? Ella eligió. Aunque el precio fue alto, aunque perdió casi todo lo que conocía, ganó lo único que realmente importa: la paz de saber que cuando sus hijos la miren a los ojos, no verán miedo, ni secretos, ni mentiras. Verán a una mujer que los amó lo suficiente como para darles la oportunidad de ser diferentes. Y ese es el tipo de amor que rompe ciclos, que sana generaciones, que cambia destinos. Ese es el tipo de amor que vence.